Buenos días. Buenos días. Son varias las veces que me ha tocado estar parado frente a un público y siempre se siente diferente, ¿no? Sobre todo en una instancia como esta, siento que por el trabajo que ustedes están realizando y el trabajo que estamos todos juntos realizando, siento que el propósito por el cual estamos acá me genera en sí una instancia diferente de compartir de conocimiento. Así que estoy muy grato de estar acá, agradezco a la organización. La oportunidad de estar enfrente para uno es inmensa. Estar aquí enfrente, poder compartir lo que uno ha hecho con tanta pasión y con tanta entrega durante tantos años, es un largo recorrido, ¿no? Y el estar acá me llena de orgullo, estar frente a ustedes. Así que espero que lo que pueda compartir sea grato para ustedes. A mí mucho no me interesa el contenido en sí, me interesa qué es lo que hagan ustedes después con ese contenido, ¿no? El contenido puede ser un libro, pero son ustedes los que le van a dar movimiento al conocimiento. Entonces, la idea es que de aquí salga inspiración, salga entusiasmo y sobre todo salga convicción, y que la voluntad con movimiento es el voluntario. Entonces, si le damos mucho movimiento a esta voluntad, vamos a poder parar este gran colegio que va a esperar a 48 alumnos. Más 58. Más 58 alumnos. Se van sumando. Sí, Un sí. poquito más fuerte porque tenemos una acústica medio complicada. Para los que Ya. están atrás. Ya. ¿Todo de nuevo? Voy a tratar. Voy a hacer lo posible para hablar más fuerte y no desgastarme hacia el final de la clase, ¿ya? Y si no, se pueden agrupar un poquito más cerca. Sí. Bueno, les cuento un poco de la organización. Bioantu nació el año 2009, en septiembre del 2009, fue el año en que nació. Y esto nace desde una trayectoria un poco antes, ¿no? Llegó a tomar forma, llegó a tomar nombre el 2009, pero personalmente la raíz del por qué estamos abocados 100% al agua hoy en día es porque Bioantu es una empresa familiar entre Mauricio y yo y mucha gente más ahora, pero ambos venimos de Iquique, fuimos criados en el desierto. Entonces desde chiquititos nuestros padres nos pedían acumular agua en estanques de 200 litros. Siempre vivimos toda la vida pensando en escasez y corte de agua. Y había una dicotomía muy interesante que era que en Iquique, los que no conocen Chile, Iquique está al norte, casi a 4 horas del Perú en el desierto, ¿no? Pero tiene costa. Entonces tú te parabas o te sentabas mirando al mar y veías una abundancia en vida increíble. Y a tus espaldas veías una sequedad enorme. Entonces vivimos en esa dicotomía de cómo con un nivel tan alto de humedad, con un nivel tan alto de productividad en el mar, a nuestra espalda había un nivel de sequedad y poca vida, ¿no? En términos de materia orgánica. Entonces vivimos con esa dicotomía todo el tiempo. Y en el desierto es unos lugares donde tú te escuchas, ¿no? Donde realmente te escuchas, ¿no? Si tú vas solo al desierto, que un par de veces lo hicimos con amigos, acampar en el desierto, te das cuenta que tu latido del corazón suena bien fuerte. Y es imposible no escucharte, ¿no? No puedes huir de ti en el desierto. Entonces te lleva a un nivel de contemplación bien interesante. Y frente al mar, por otro lado, cuando entras en lo profundo del mar, puedes encontrar la verdadera quietud, ¿no? Cuando estás en la superficie, habitando la superficie, puedes vivir en una bulla muy intensa, pero cuando encuentras la profundidad de ti o la profundidad del mar, puedes encontrar mucha quietud. Y desde ahí, desde ese aprendizaje también, es de que empezamos a darle propósito a nuestro actuar. Cuando el quehacer realmente se une con tu ser, se forma una línea muy gruesa. Y el ser en el hacer, con una congruencia, con una coherencia, se torna con una fuerza muy fuerte, una fuerza muy potente para poder llevar a cabo tus trabajos. Hay muchos emprendimientos que terminan siendo emprendimientos. En Chile al menos el 90% de los emprendimientos siguen siendo emprendimientos. Hay pocos que terminan, ¿no? Siendo un poco más. Entonces, uno de los propósitos míos también es no solamente compartir lo que hacemos, sino que incentivar muy fuertemente a que ustedes, con la convicción y con la voluntad, que para mí son fuerzas muy fuertes, puedan seguir adelante con sus haceres desde el ser, ¿no? Que para mí es lo más importante.
Entré a trabajar a la industria, donde solamente veía cajas negras y enseñábamos a la gente a ver cajas negras. Y en un momento empecé a tomarle sentido a lo que era la ingeniería social. Y fue así como después de trabajar 2 años en la industria, de Iquique hasta Punta Arenas, todo el largo de Chile, visitando diferentes tipos de industrias. Trabajé en minería, en pesquera, faenadoras de animales, empresas agrícolas, textilería, lo que ustedes se ocurran en la industria, estuvimos trabajando, asesorando. Y cada vez me sentía más incómodo. No había una compatibilidad entre mi ser y el quehacer, muy fuertemente. Ya no estaba grato, no me sentía para nada cómodo en lo que estaba realizando. Y así, porque además conocí cómo se estaban haciendo las cosas a nivel industrial. Ya no podía ser insensible a la contaminación de las aguas, a la contaminación de la polución del aire. Entonces, cuando tú te haces consciente de algo, primero tiene que estar la sensibilidad. Yo me hice sensible a todo lo que estaba ocurriendo y con eso fue inevitable hacerme consciente de lo que estaba pasando. Y después del ser sensible, el ser consciente, venía el ser consecuente. Y ese tercer punto de ser consecuente con mi conciencia y con mi sensibilidad fue renunciar. Y tomé un viaje largo, me fui a recorrer bastantes lugares, me hice un cronograma, una planificación de los lugares que quería visitar y eran centros de permacultura, fincas orgánicas, comunidades en transición, comunidades indígenas, para desde ahí obtener un aprendizaje diferente, desaprender muchas cosas y poder rearmar mi visión, ¿no? Mi cosmovisión. Cosmos es orden, ¿no? Y visión es percepción. Entonces quería tener mi percepción de mi propio orden. Y para eso necesitaba ordenar mi casa interna y así que me fui a viajar. Visité muchos lugares, aprendí un montón. Y no solamente el tema técnico, porque el tema técnico en muchas comunidades está resuelto. Pero el 90% de las comunidades no fracasan por el tema técnico ni el tema económico. Fracasan por las relaciones, el vínculo. Y es así como aprender a vincularse fue una de las grandes tareas mías. Y me di cuenta que el vincularse no podía realizarse si es que no había afecto. Y la afectividad viene de afecto, de afectarse. ¿Y yo por qué cuido tanto el agua? Porque me afecto con el agua, me afecta el agua y siento una afectividad enorme con el agua. Es así cuando tuve mi primera hija, que hoy día tiene 6 años, entendí que era el amor incondicional. Sentí una afectividad enorme por esa niña. Y nadie me tenía que decir cómo cuidarla o por qué cuidarla. Simplemente nacía en mí el cuidado en ella. Y es así como que siento que tenemos que relacionarnos con muchas cosas. El agua, la tierra, lo verde, el aire. Si nos afectamos con ello, nadie nos tiene que decir cómo cuidarlo. Quizá el cómo sí, pero el por qué no, ¿no? Sabemos que tenemos que hacerlo y va a surgir de bien de adentro. En el cómo estamos, para eso estamos aquí, ¿no? Aprender el cómo, que siento que es más importante que el qué, el cómo hacerlo. Y luego de este viaje por un buen tiempo, por razones familiares decidí volver a Chile y tenía que hacer algo acá. Tenía que generar ingresos acá en Chile de alguna manera. Y el primer trabajo que hizo Bioantu, y como nació Bioantu, fue, como les decía, en septiembre, hacer hornos de barro. Fue el primer flyer nuestro. El primer flyer era para el 18 de septiembre acá en Chile, que son las fiestas patrias, y estábamos ofreciendo hornos de barro, que lo aprendí a trabajar en bioconstrucción bastante en Argentina, un buen tiempo atrás. Y así partimos, haciendo hornos de barro. Y después de aquello empezamos a conocer mucha gente que estaba relacionado con el tema de la bioconstrucción, el tema de la permacultura. Hacíamos invitaciones a nuestra casa sin conocer a nadie, publicábamos invitaciones en internet a invitar a hacer cine consciente, películas de permacultura, de Gernot Minke, de Wim Mollison, etc. Y así se fue creando la comunidad. Una comunidad muy linda, que por mucho tiempo perduró en Isla Maipo, un lugar de acá donde teníamos un centro demostrativo. Y de ese centro demostrativo nos trae mucha añoranza a este lugar, porque compartíamos mucho con gente, hacíamos fogatas, trabajamos de forma muy comunitaria, colaborativa, corresponsable en lo que era generación, ¿no? Generación de un entorno que fuese construido por todos. Y luego de eso empezaron a llegarnos muchas solicitudes de trabajo. Empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a construir casas un tiempo. Con Mauricio empezamos a hacer domos, construcción en tierra, diferentes técnicas de tierra, energías renovables también. Y empezamos a abarcar toda la temática de permacultura, agricultura, y vendíamos
de alguna manera un asentamiento sustentable. Digo vendíamos porque en un momento era un impedimento para nosotros el tema económico. Partíamos haciendo los cursos, cobrábamos $8 por un fin de semana, incluido el transporte y la alimentación. O sea que de verdad que era por amor al arte, pues. Y así partimos hasta que en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos también sustentar nuestra familia, nuestra hija, y empezamos a perderle temor a cobrar, ¿no? A perderle temor al dinero. Que el dinero es algo que va, se viene, ya la importancia que tú le des nomás, ¿no? Así que lo tomamos como un medio de cambio, simplemente. Y empezamos a surgir como empresa. Hoy en día tenemos un plantel ya bastante grande, no recuerdo el número, 20, 25 seremos más o menos. Estamos 30 horas entre plana de construcción, técnico, ingeniero, maestro, y estamos abarcando bastantes proyectos. Tengo el orgullo de decir que hoy día estamos convertidos en referente nacional. Tu atención tú estás donde pones tu atención. Y eso también es importante para nosotros, la presencia. Tú le das presencia a un otro cuando tú estás presente, ¿no? Entonces les voy a pedir que ustedes estén lo más presente posible aquí para yo sentirme presente frente a ustedes. Y que puedan escucharme lo que mejor puedan para yo poder saber que esto, lo que estoy diciendo, también tiene validez con ustedes. Y el que quiera decir algo, el que quiera compartir algo, siéntase con toda libertad. Sí le voy a pedir que sea ordenado, que sea levantando la mano, para poder también cuidar la pedagogía dentro de esta sala de clase. Bueno, simplemente por economía del lenguaje, voy a decir nosotros, ellos, porque no me sale todavía el ellos, ¿ok? Pero voy a decir voy a usar el masculino porque estoy más acostumbrado a hacerlo, ¿ok? Solamente por economía del lenguaje. Voy a decir nosotras y nosotros, ¿ya? Ojalá no nos genere ningún problema. Bueno, les cuento, nosotros hace un tiempo atrás decidimos fuertemente dedicarnos al agua, y eso fue una decisión que tomamos grupalmente. Antes nos dedicamos, como les decía, a todos los ámbitos de la permacultura, y como veníamos del norte, como venía esta creciente crisis hídrica a nivel nacional, decidimos tirarnos fuerte a eso, y sentimos que de alguna manera fuimos visionarios, porque hoy en día tenemos mucha madurez en varias tecnologías que están sirviendo para apalear un poco la creciente escasez. Para que ustedes sepan más o menos, solamente en Santiago, que es la región metropolitana, hubo un 70% de déficit el año pasado. Y eso está pasando hacia el sur. O sea, ciudades íconos como Valdivia, no sé si conocen Valdivia los extranjeros, pero son como a 12 horas en bus hacia el sur. Son lugares que llueven 2.500 milímetros al año. En Santiago, para que se hagan una idea, el año pasado, 2019, llovió 90 milímetros en el año. El promedio histórico, el histórico de Santiago eran 600 milímetros, ¿no? Entonces el año 2018 ya llovieron 300 y este año, el año 2019, ya llovieron 80 milímetros. Y en Valdivia ya tienen un 30% de déficit el año pasado. Chiloé, que es la isla grande de Chiloé, que es reconocida internacionalmente por su gastronomía, por su cultura, llueven también 2.800 milímetros al año, que eso es un montón de agua. En verano ya están mandando camiones aljibes, como hace 4 años atrás, a repartir agua a poblaciones. Y no es que esté lloviendo tanto menos en Chiloé, llovió un 30% menos. El tema es que algo importante que ustedes deben tomarle el peso. Acá en Santiago, imagínense lluevan los 600 milímetros al año que esperamos que ocurra alguna vez. El problema creciente a nivel urbano, a nivel rural, es que el agua está dejando de ser retenida en el paisaje. Hay cada vez menos posibilidad de la tierra de retener agua. En la isla de Chiloé, aunque llueven 2.500, 2.800 milímetros al año, la gente está sin agua en invierno porque están erosionando los suelos. Están sacando el sphagnum, que es la esponja, están sacando la turba, todo eso porque se comercializa. Entonces toda esa agua que era retenida en el terreno, en el paisaje, está terminando ¿dónde? En el mar. En el mar, en el mar.
Entonces, hay razones por las cuales el nivel del mar ha subido. Una es el derretimiento de los glaciares, pero otra es porque el gran porcentaje de agua que debería estar en la tierra ahora está en el mar. Ustedes pueden ver cómo los pozos se empiezan a secar. Es decir, que la napa, que antes estaba muy arriba, ahora está acá. Entonces todo este gran volumen de agua que antes estaba almacenado en la tierra, ahora ya no está y está en el mar. Entonces, uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer los que estamos trabajando en temas hídricos es ir de la mano con la gente que trabaja con la tierra, con los agrónomos, con los agricultores, con los cultores en general de la tierra. Porque no basta con agua lluvia si no tenemos un buen suelo. Y eso es algo que yo se los voy a mostrar después en un video. Entonces empezamos a ver que el agua, que vamos a tocar un poco el tema del ciclo hídrico, el ciclo hídrico se cruza con todo. Cuando te dedicas al agua te tienes que dedicar de verdad que a temas muy integrales y empiezas a ver muchas aristas de trabajo. Y ahí te empiezas a convertir finalmente en un diseñador de manejo hídrico integral, que es lo que nosotros estamos haciendo y algunas de las formaciones que tenemos en algunos cursos que realizamos ya de nivel más intensivo. Bueno, esto es un poco propaganda, no lo voy a pasar, simplemente ya llevamos 10 años de trabajo. Esta es la luz. ¿A qué nos dedicamos hoy en día? Nos dedicamos a trabajar con piscinas naturales, que son piscinas o lagunas, cuerpos de agua recreativos donde te puedes zambullir, pero autosostenidos de manera biológica. Trabajamos también con humedales de agua servida y esto es lo que vamos a hacer acá en la Escuela Sustentable. Los humedales depuradores de agua servida son unidades biológicas donde tú diseñas una parte hidráulica y funcionan de forma autosostenida y mientras más tiempo pasa, mientras más agua contaminada con materia orgánica le tires, mejor funcionan. Vamos a explicar que son unidades muy robustas, muy resistentes y que tienen un nivel de rendimiento, de eficiencia y depuración altísimo. Otro sistema que nos gusta mucho usar es la cosecha agua lluvia. Tiene o no tiene sentido dependiendo de la zona en la que ustedes se encuentren. Para eso se hacen ciertos cálculos como de cantidad de agua lluvia cosechada versus costo económico para ver si es realmente rentable o no. Aquí nosotros tratamos de llevar todo al tema económico, ¿ya? Porque siento que la ecología no puede ir sola. La ecología, si va de la mano con las políticas y con la economía, podemos llegar a hacer proyectos de alto impacto. Y al menos eso es una decisión nuestra, ¿no? Como una percepción nuestra. Tenemos que ir de la mano con la economía y la política. Los tranques de arcilla son sistemas donde la impermeabilización es natural, completamente natural. En terrenos como estos, donde estamos parados acá, en los Áretes, donde hay un buen contenido de arcilla, de hecho más abajo hay una piedra dura, son lugares ideales para poder trabajar con sistemas de impermeabilización natural. Nos dedicamos a impermeabilizar también con material que acá lo vamos a usar, vamos a ocupar diferentes polímeros. Hay todo este tipo de membranas, hay membranas de diferentes materiales. Nosotros hemos ocupado una membrana que es la que vamos a usar acá, que es una membrana de PVC crudo, que nos ha dado muy buenos resultados y cuando ya hablemos sobre ese proyecto vamos a dar las especificaciones del material. Ejecutamos proyectos de agua potable y alcantarillado. Aquí ustedes pueden ver que hay ciertos alcantarillados pequeñitos y sistemas de agua potable también. Hay ciertas formas donde nosotros podemos incorporar sustentabilidad dentro de estos procesos constructivos y es lo que nosotros vamos a tratar de implementar para poder ir cambiando ciertos paradigmas de la construcción. Y obviamente trabajamos con baños secos. Acá en Chile tenemos proyectos íconos también con baños secos. Nos hemos hecho cargo de proyectos hasta para 4.000 personas con baños secos. Hemos acumulado hasta 20 toneladas de excreta en algunos eventos. Entonces tenemos como una especie de maestría en fecas, ¿no? Y lo digo con bastante orgullo porque me reconcilié bastante. Me reconcilié bastante con... En permacultura siempre he terminado hablando de feca. Es inevitable.
porque es lo que nos une con lo que está afuera, o sea, con lo que entró y con lo que salió, ¿no? Es lo que está acá. Entonces, este digestor que tenemos acá, si bien nos cuidamos, si bien saludable estamos, lo que va a salir va a ser un elixir para la tierra, ¿no? Y nosotros lo hemos demostrado montones de veces de forma empírica. En los baños secos, cuando les decía yo que juntamos 20 toneladas de feca, nosotros pudimos notar con esta gran masa, porque era un volumen enorme, tenemos fotos ahí de Mauricio sacando los sacos, salía vapor de este gran volumen. Tú ponías la mano y te quemabas, ¿no? Entonces, de hecho, en otro encuentro, que no fue este grande, sino que un encuentro para 200 personas, juntamos toda la feca en compost y antes de hacer la composta pusimos cañería, ¿no? Y hicimos básicamente cogeneración. Calentamos el agua con energía solar y la noche se calentaba con el calor de este compost de feca. Y ahí sentimos de verdad que la naturaleza es súper, súper increíble. O sea, tiene métodos de autodepuración. Si tú dejas la feca en un buen volumen, se produce un proceso exotérmico que se llama, ¿no? Y ese proceso exotérmico es cuando se empiezan a romper los enlaces de la feca, de las cadenas de nitrógeno, principalmente por la actividad de microorganismos, se empieza a liberar un montón de energía, que era la energía que contenía el enlace. Entonces esa energía, que es como cuando energía química, como cuando uno hace andar el auto con el combustible, que es la misma forma de energía química, esa entalpía de formación que se le dice técnicamente, empieza a calentar y a calentar y a calentar, y con ese calentamiento alguien ha hecho conservas, ¿no? ¿Conserva de alimentos? ¿Qué haces para mantener la conserva? La pauterizas, ¿no? La pauterizas. Entonces de esa manera tú eliminas muchos microorganismos. Entonces la naturaleza en sí generó para el compost un proceso de autopauterización. Entonces la feca se pauteriza a sí mismo. De esa manera no genera microorganismos patógenos, sino que genera un hermoso medio de cultivo para lo que ustedes quieran. Y eso no solamente lo digo yo, sino que está escrito en todas estas publicaciones. La FAO, la OMS incluso, recomienda el uso de feca con ciertos protocolos, ¿no? Con ciertos protocolos. Nosotros, debido a esta experiencia que hemos tenido con harta feca, en nuestra casa siempre tuvimos baño seco, hasta los segundos pisos poníamos baño seco, y andábamos con la feca ahí para todos lados. Y yo un tiempo que andaba con una botella en la mochila por mi orina. Mi orina para mí era el oro líquido. Después les voy a explicar un poco por qué. Entonces con la feca, básicamente lo que uno hace, una vez que la composta, nosotros colocábamos relojes de esto de agricultura, que tienen un bulbo largo, que son termometálicos, para poder registrar la temperatura. No es cosa, yo soy muy pro baño seco, pero también soy pro protocolo. Yo no voy a convencer a nadie que use baño seco, yo lo que quiero es que ustedes sepan cómo manejar la excreta. Con eso yo quedo tranquilo. Porque un tiempo que con Bioante nos dedicábamos a hacer respuesta en emergencia, como trabajador humanitario, ¿no? En situaciones de emergencia. Empezamos a trabajar después del terremoto del 2010, que fue cuando nosotros ingresamos al trabajo humanitario, que estuvimos trabajando con una ONG que se llama Save the Children, no sé si la tienen, es una ONG bien grande, como la Cruz Roja, como Oxfam, bien grande, como UNICEF. Y trabajamos con Save the Children implementando diferentes soluciones hídricas post-terremoto. Ahí no fue tan crítico el tema de la excreta, pero después nos fuimos a otra respuesta en emergencia que fue en Copiapó, donde hubo un enorme aluvión. Bajó mucha agua con barro, montón de agua con barro, o sea, murió mucha gente, se llevó ciudades. El tema era que este barro se empezó a meter por los alcantarillados, reventó el alcantarillado y salía agua con feca por todos lados. Las casas estaban con barro hasta acá, nadie podía ir al baño, no había alcantarillado. Entonces empezó a emerger la técnica de la flying sheet, se llamaba, que era una bolsa con tu feca y la revoleaban. Y tú veías revoleando un montón de bolsas con feca. Entonces un problema que fue un aluvión se transformó en un problema sanitario, ¿vale? Entonces fuimos a prestar ayuda humanitaria allá. Y lo que hicimos fue simplemente
contar lo que pueden hacer con sus fecas, ¿no? Y para poder hacer un buen protocolo es acumular la feca, le pones un termómetro, la mantienes un tanto húmeda que no se seque, no es un deshidratado el que hacemos nosotros, y se empieza a compostar hasta que llegue a 60, 65, hasta 80 grados puede llegar de temperatura. La pasteurización no son 100 grados, ¿no? La pasteurización es tiempo y temperatura, es una curva, ¿okay? Y después de eso, lo que nosotros hacemos es hacer análisis. ¿Hacer qué? Análisis. No es cosa de agarrar la feca, se calentó, ¿no es cierto? Pasó por una curva de calentamiento, enfriamiento y maduración, donde ya llegan las lombrices, sino que nosotros hacemos análisis. ¿Por qué? Porque queremos ser responsables con el producto final. Tenemos la escuela de ingeniería igual atrás nuestro. Y también porque somos corresponsables porque están manejando algo que puede generar un vector de contaminación igual. Entonces tú le haces análisis y son re sencillos para el laboratorio, son sencillos y no son costosos. Le analizas parásitos, le analizas Escherichia coli, básicamente, y cólera. Con esos 3 parámetros tú puedes garantizar que ese compost puede ser utilizado aún así con ciertos protocolos, ¿no? Y los compost que nosotros logramos obtener cumplían con esas características. Fue tanto así, tanto el avance que tuvimos con los baños secos, que ojo que acá en Chile no están permitidos los baños secos. ¿Okay? No están permitidos, no son una solución sanitaria permitida. ¿Okay? Hasta el año pasado. Porque el año pasado nosotros entramos en un proyecto junto con Serviu, que es el que se preocupa de hacer las viviendas sociales en Chile, y logramos meter los primeros 6 baños secos en viviendas sociales. Y ese fue un proyecto que nos llenó de orgullo, porque de la quinta región, esto es quinta región, ¿o no? ¿Los Zárate? Sí, ¿verdad? De la quinta región, la mayoría de la quinta región en Chile está decretada como zona de emergencia en escasez hídrica. Sobre todo la zona de Petorca, ya no está lloviendo. Entonces la cantidad de plata que se gasta en los municipios en camiones aljibes, ¿se entiende la palabra camión aljibe? ¿Sí? ¿No? ¿Un camión cisterna? Ya, gracias por la traducción. Juan, ¿no? Gustavo. Ya. ¿De San Luis? Sí, sí. ¿me conociste? Sí. Bien, bien. El otro día nos acordábamos de San Luis. Me perdí. Espera. Ah, ya. Los municipios gastan mucha plata en cambio cisterna, mucha plata. Entonces, como había una zona de escasez hídrica, que llegue un poco de agua diaria a tu casa y gastarla en tirar la cadena, se está transformando en un despropósito, ¿no? En un despropósito. Entonces, y más encima no llovía, no podíamos hacer nada con agua lluvia. Entonces, podíamos reciclar agua, pero también había tan poquita agua para reciclar. Entonces, el baño seco era la solución. Entonces, metimos estos 6 baños secos y logramos poder sacar la resolución sanitaria por primera vez en Chile. Como les digo, los baños secos en Chile están tratando de implementarse en los años 70. ¿Sí? Y el año pasado logramos hacerlo. Y con eso, con un prototipo de un año, haciendo el análisis, si de aquí al final de este año logramos que los análisis den bien, que no haya cólera, que no hayan parásitos y que no haya Escherichia coli, se van a poder implementar en todas las viviendas sociales de la quinta región. No es que nosotros nos vamos a vender los baños secos, no es un negocio para mí, ¿vale? Lo va a vender otra empresa. Pero nosotros logramos incorporar una ecotecnología en una zona donde ya el agua está en un 70-75% de déficit. Entonces los baños secos son una gran oportunidad. ¿Puede dar una síntesis de lo que es un baño seco? Lo vamos a ver en detalle. ¿Ahora? No, el miércoles lo vamos a ver en detalle, ahora vamos a ver algunas imágenes. ¿Ya? Pero básicamente el baño seco es un baño donde el agua está en polvo. No, ese chiste es muy fome. El baño seco nosotros separamos la orina de la feca con ciertos métodos que lo vamos a revisar. ¿Ya? Yo tengo para hacerle una pregunta. La pregunta es, en tu cuerpo, ¿la feca está junta con la orina?
¿Todos están seguros de eso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí o no? En las palomas. Claro, en las aves, ¿no? Ya, pero nosotros, ¿tenemos la feca y la orina juntos? No. Entonces, ¿por qué la juntan después? ¿Por qué la volvemos a juntar? Porque al Estado le conviene económicamente. ¿A quién? Al Estado le conviene económicamente. Bueno, esa es la teoría de la conspiración, la podemos conversar, ¿eh? Para transportarla era mejor los dos juntos. Los dos juntos. Ya. Había mucha Ya. En Chile y muchas partes de Sudamérica fue un avance en lograr los baños con arrastre de agua, ¿no? Los baños con arrastre de agua, que son los baños con cadena, ¿no? Fue un avance. Entonces, bueno, tiremos todo ahí que se lo lleve. El tema es que después se empezó a hacer esta pregunta y se empezó a analizar la orina. De hecho, la NASA tiene unos estudios de análisis de orina maravillosos. Y se empezó a analizar la feca por otro lado, ¿no? Y fue tanto el auge que hubo con la orina que hicieron un proyecto interuniversitario y intercontinental. Y muchos países se pusieron de acuerdo en que universidades, en sus escuelas de agronomía, se pusieran a cultivar sus cultivos típicos, culturalmente típicos de la zona, con orina, con fertilizante industrial y sin nada. ¿Ok? Y se hicieron ensayos. Y se lograron ensayos buenísimos. Se lograron en México el maíz, en Perú la papa, en Ecuador la banana, y así, en muchos países. Y los números a los cuales llegaron fueron asombrosos. El sin orina, comparado con estos dos, que era fertilizante industrial y fertilizante con orina, estaba muy por debajo, ¿no?, de estos dos que estaban fertilizados. Pero el fertilizante con orina versus el fertilizante industrial estaban iguales, completamente iguales, ¿no? A veces la orina un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo. Y al final se dieron cuenta que toda la plata que invertimos en fertilización industrial se podría ahorrar porque cargamos con el fertilizante acá adentro. O sea, era como bien difícil que nos hubieran traído tan incompleto a la tierra, ¿no? Entonces nos trajeron bien completitos. Nos trajeron tan completitos que con nuestra feca podemos generar compost, podemos enriquecer el suelo, y con nuestra orina podemos generar también un compost y enriquecer el suelo. Entonces fue tanto el auge que tuvo que la OMS, que es el organismo mundial de la salud, referente en Chile para el Ministerio de Salud, dijo: hey, tenemos que empezar a usar la orina sí o sí. ¿Dónde? En África. Bueno, eso fue lamentable, ¿no? Como... Se fueron a África, a un país que se llama Burkina Faso. ¿Lo ubican? Y en Burkina Faso, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, implementaron todo un sistema de irrigación de grandes extensiones de cultivo con orina. Les fue tan bien que la orina empezó a ser comercializada. Tenía un precio. Y esto, yo le estoy hablando esto del año 2003, 2004, ¿eh? No es nada nuevo. Empezaron a haber un protocolo de orina, empezaron, sobre todo Suecia, la Universidad de Estocolmo, generó un instituto. Dentro del instituto se generó una organización de mujeres y empezaron a hacer análisis y análisis tras análisis de la orina para ver su nivel de nitrógeno, fósforo, potasio. Y no solamente eso, sino que si es que había un sistema de autopasteurización de la feca, a lo mejor debería haber algo de autopasteurización en la orina, ¿ya? Porque la orina médicamente es estéril, ¿vale? Hay muy pocas enfermedades que pueden ser traspasadas a través de la orina y son muy obvias, como ¿cuál fue la que tuvimos nosotros, la enfermedad que tuvimos nosotros cuando chicos? Con el huevo, salmonela. A toda la familia nos dio salmonela en Iquique. Salmonela, fiebre tifoidea, ciertas enfermedades que tú físicamente lo notas, ¿no?, cuando estás así enfermo. Pero el resto es estéril. Hay gente en China, hay registro de hace más de 2000 años ocupaban la orina para lavarse los dientes. Hay gente que practica la orinoterapia. Cuando yo hablo de esto, mucha gente pone la cara así, pero después empiezan a salir testimonios. Hay gente que se ha curado de asma, un viejito se ha curado de asma tomando orina, y así, un montón de cositas.
¿Cómo? Para las aguavivas. Para las aguavivas. Exacto, para la ampolla, ¿no? Y le pone un poquito de miel y queda re buena. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si hay ciertas enfermedades que se transportaron? No solamente eso, sino que hubo un contacto con feca de alguna manera, etcétera. Entonces estos suecos empezaron a acumular la orina y ver qué pasaba con una curva en el tiempo. ¿Qué pasaba en el tiempo versus la disminución de contaminación biológica? Por ejemplo, Escherichia coli. Y empezaron a ver que a medida que pasaban los días, exponencialmente iba disminuyendo el cultivo de Escherichia coli, que el Escherichia coli es un indicador de contaminación biológica, en el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible si es un líquido, medio cultivo? Y empezaron a ver el cambio de pH, ¿no? Y tú cuando acumulas orina, empiezas a ver un cambio de pH, solito, tú no tienes que hacerle nada. Y empieza a haber un proceso de reducción, empieza a pasar de amonio, o sea, de amoníaco, perdón, de urea, amoníaco, amonio, y puede subir hasta pH 8,5, pH 9, y se produce algo que se llama desinfección alcalina. Entonces, después de 3 meses se dan cuenta que no había ningún bicharraco o ningún patógeno en la orina, simplemente por reducción, por no presencia de oxígeno. ¿Okay? Entonces ahí generaron un protocolo. Cuando son baños públicos, te piden acumular la orina durante 6 meses, ¿no? Y después te dicen que la diluyas en 4 litros de agua o 7 litros de agua y la ocupes para riego. ¿En qué dosis? Lo vamos a ver después el día miércoles, ¿ya? Pero esto es para que vayan teniendo una idea de cómo empezar a hacer un cambio de paradigma entre lo que es la feca y la orina, y te empiezas a reconciliar, ¿no?, con tus desechos. Y empiezas a darte cuenta que los desechos realmente pueden ser tratados en el terreno, y el desecho se convierte en desecho cuando tú le asignas el valor de desecho. Antes no. Entonces la reutilización de todo lo que sacamos de la tierra, lo metemos al cuerpo y lo reingresamos a la tierra, es cuando cerramos la ecuación. Si cuando yo les digo que no se está reteniendo agua en el paisaje porque todo va a parar al mar, es porque sacamos y sacamos plata del banco y no regresamos. Estamos sacando y sacando nutrientes del suelo y no se los regresamos. En Chile, el 95% del agua servida va a parar al mar, ¿vale? Con cierto tratamiento, pretratamiento, pero va a parar al mar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el nutriente que entró a nuestro cuerpo, lo sacamos a nuestro cuerpo por la orina y por la feca, ¿dónde va a parar? Al mar. ¿Y qué pasa con la tierra? Se va empobreciendo. Se va empobreciendo, ¿no? Se va desnutriendo. Entonces, la desnutrición de la tierra es uno de los grandes problemas que estamos teniendo para conservar agua. Y va completamente de la mano, una sin otra no es. Recuerden que no es la lluvia la que hace el bosque, es el bosque el que hace la lluvia. Entonces necesitamos tener suelo, necesitamos tener bien plantado, necesitamos tener una foresta buena, cosa de que haya humedad, de que haya evapotranspiración, de que hayan ciclos de alta y baja presión, que es lo que produce el vapor de agua. Si eso no lo tenemos, hay una escritora acá en Chile que se llama, siempre me cuesta pronunciar su apellido, es Christian Wagner. ¿Lo han escuchado? ¿Está bien el apellido? Wagner, Christian Wagner. Warner, Christian Warner. Bueno, este tipo escribió una carta a sus hijos, que estuvo muy bonita. Y una de las frases que me caló más hondo, y que fue una frase que acuñó un poco de Nietzsche, es: el mayor desierto que existe en la Tierra no es el desierto que ustedes ven, sino que el desierto interno, ¿no? Estamos de verdad desertificados un poquito por dentro más que por fuera. Y la repercusión de lo que hay afuera es una proyección nuestra, si no lo veo de otra manera, ¿no? Entonces él hace hincapié a que el proceso de forestación, de reforestación, sea un proceso de reforestación interna también. Y eso cierra muy bonito, cierra muy bien, porque a medida que vamos generando un ser fuerte, nuestro quehacer va a ser impecable. Muchas veces no se trata de ser exitoso en la vida, se trata de hacer las cosas correctas. Y la forma correcta nace, ¿no?, de una coherencia, nace de una conciencia que está bien establecida. Yo siento y soy un fiel creedor, no sé si la palabra creedor está bien, un fiel convencido
de que aquí en general los árboles de un fruto maduran en tiempos diferentes. Aquí no se trata de apurar a nadie, todos vamos a ir madurando de a poco. Pero la idea es poder ir, ¿no es cierto?, entregando respaldo a aquellas personas que sienten que necesitan más cuidado. Acá ustedes están generando una comunidad que no se da todos los días. Acá ustedes no llegaron por casualidad. Acá convergió un grupo de gente con intereses muy comunes. Entonces el llamado que siempre hacemos nosotros en instancias como esta es que ustedes fortalezcan este vínculo. Esto va a ser un mes y después de este mes sus vidas van a seguir andando. Pero la idea es que ustedes se sigan cruzando, que sigan fortaleciendo la intimidad que se está generando acá, porque el vínculo es lo que más cuesta mantener en las relaciones. Y la idea es que ustedes de verdad puedan hacer trascender este vínculo más allá de esta sala de clase y del proyecto. Hemos logrado trabajar con muchas organizaciones, hemos logrado meternos dentro de las universidades, estamos trabajando, somos profe invitados en diferentes organizaciones, lo que nos ha servido a nosotros para ir poniendo la semilla. Cuando tú pones la semilla, ¿hay alguien aquí que hace agricultura? ¿Aquí? Muchas veces se habla, pone la semilla, ponga una semilla, pero el agricultor sabe que eso no basta, ¿no? Que poner la semilla y no está el trabajo. Porque está la semilla y luego está el proceso. Entonces el proceso tiene que ser igualmente bien acompañado. Y esto, lo que están haciendo ustedes, es un acompañamiento proceso muy fuerte, que tienen que seguir sosteniéndolo. Toda semilla, sobre todo de un roble, sabe cómo llegar a ser roble. Porque la semilla en sí no solamente es semilla, sino que porta el conocimiento de sí mismo. La semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y ustedes también saben cómo llegar a ser personas trascendentales en su vida. Simplemente hay que poner más atención y escuchar. Escucharse. Quiero que me ayuden a reflexionar sobre esto. ¿Se ve bien la...? ¿Más o menos? Está nublado. Está nublado. Bueno, la voy a leer un poco. Generalmente yo hago como 8 o 10 preguntas para entender el escenario en el cual nos encontramos. La primera es si tú sabes de dónde proviene el agua que consumes. Si tú estás en tu casa, abre la llave y esa es toda nuestra responsabilidad, pagar la cuenta, ¿verdad? Pero somos responsables de manejar la cuenca, de manejar la microcuenca o la macrocuenca, de donde proviene la vital fuente de agua. Entonces es muy importante, siento yo, el saber la procedencia del agua que tú estás consumiendo. Es como un poco de ser corresponsable con el recurso. Otra pregunta, ¿somos solamente responsables de dejar nuestra bolsa de basura afuera de la casa? ¿O realmente sabemos dónde va a parar? ¿Sabemos si es un vertedero? ¿O si es un relleno sanitario? ¿O simplemente un botadero? Son preguntas que son importantes de hacer, ¿no? Y es simplemente para tejer la red, no solamente vincular con el humano, sino que tejer la red de dónde van a parar tus residuos y saber el impacto que puedes llegar a tener. Otra pregunta, ¿sabes cuántos desechos generas al día? Aquí si alguien me puede tirar algunos números, se lo agradecería. Depende de cuánto comas. Un número. 300 gramos. 300 gramos de desecho. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 1 kilo. Incluyendo la feca. No. Eso no. 15 kilos. ¿Tiene una fábrica de plástico en la casa? Bueno. Oh. Esto se refiere a la bolsita que deja afuera, ¿no? A la bolsita de basura, al día, 3 kilos. Por acá oscilamos entre 300 gramos y 3 kilos. El promedio nacional en Chile, vuelvo a reiterar, es de 2 kilos por persona. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Si alguien me ayuda. ¿El celular? ¿No? ¿El celular? Aquí. En Chile hay 17 millones de personas. Bueno, que no es necesaria la calculadora. 17 millones de personas. Por 2 kilos. 34 millones. 17 millones. Sí. Y eso es solo lo que producen las personas. Las personas.
300 Sí. ¿Pero se dieron cuenta del número? 34 millones de kilos de basura. Entonces después dicen, la gente después dice, oye, pero ¿por qué me pone un relleno cerca de mi casa? ¿Por qué pone? Porque no hay dónde poner la basura. ¿Sí? Imagínense, nosotros somos un continente. Yo he escuchado, me tocó trabajar en ciertas islas, bueno, una isla acá en Chile. Imagínense las islas, que es el micro de nuestro continente, es llevado a lo micro. Imagínense lo que hacen ellos con su basura. Isla de Pascua, que es uno de los referentes de turismo acá en Chile, no saben qué hacer, porque el turista deja la plata, pero ¿qué más deja? Todo. ¿Vale? Entonces el turismo sustentable tiene que ser un cambio de paradigma muy grande. Compostar sería una solución. Compostar y que la basura regrese al continente. Entonces lo que está, el gran problema que está viendo en Chiloé, en una isla, ¿de dónde ustedes creen que saca agua una isla? ¿Del derretimiento de nieve? ¿Del derretimiento de la montaña? No. De la napa que acumula con el agua lluvia. Entonces si tú estás tirando basura al suelo y está lloviendo, se forma un lixiviado exquisito que termina por contaminar tus napas. Entonces en Chiloé están reapremiados, muy apremiados por la contaminación de sus propias napas freáticas, producto de su propia contaminación. Pero mucha gente, ¿qué hago con la feca? Acá está tu problema. ¿Cuánta agua ocupamos para tirar esto? 10 litros como aquí, ¿no? Entonces convertimos este problema, que es súper manejable, lo puedo poner aquí en el bolsillo, lo convertimos en un problema de 10 kilos y medio, ¿no? De 12 kilos, al juntarlo con agua en el excusado. Entonces el baño seco es mantener tu problemita chiquitito, llevarlo a la tierra y se acabó, en vez de hacerlo con arrastre de agua. Entonces tenemos muchas formas de cómo poder argumentar el buen uso del baño seco y sus beneficios. Y una pregunta que yo hago porque nos vamos a referir sobre el tema es cuántos humedales hay cerca tuyo, ¿no? Y cuando me refiero a humedales quiero hacer la pregunta, ¿qué entienden ustedes por humedal? Si alguien me levanta la mano y sin temor a equivocarse. El humedal es una zona que se inunda, o sea, con agua, por lo menos donde vivo, ¿Ya? es un humedal, es con agua de mar que entra y deja un sector humedal cerca entre el mar y la tierra, qué sé yo. Perfecto. Se forman ahí. Ya. Y sé que tienen muchas funciones, desde regulación de temperatura, alimentación para las aves, bueno, muchísimas, cangrejas, Perfecto. Gracias. Es un regulador del agua que viene bajando por el río antes de llegar a otra descarga para contener el agua y que no desborde, sino que quede contenido en agua. Perfecto. Ya, y eso dentro de las funciones. Y visualmente, ¿qué es un humedal? De agua enorme, dulce en mi caso. ¿Ya? No de mar. Ya. Lleno de árboles adentro. Perfecto. Ya. Quiero ayudar a redefinir el humedal. ¿Ya? riñones del mundo. Humedales en el mundo. Riñones del mundo. Ah, riñones del mundo. Efectivamente, hay muchas funciones que ustedes ya establecieron. Tiene funciones no solamente biológicas, sino que físico, bioquímicas y además morfológicas de un territorio, ¿no? Geomorfológicas. El humedal, como bien dice, el riñón del planeta, y lamentablemente en este siglo el 70% de los humedales a nivel mundial han sido depredados. El 70%. ¿Y qué es lo que es un humedal? El humedal, hay humedales lénticos y lóticos. Eso nos abre una gama muy grande. El humedal lótico es un río. Hay gente que no concibe un río como un humedal. Un río es un humedal. Aguas subterráneas son un humedal. Turberas, salares, no necesariamente agua que ves, ¿vale? Los salares también son un humedal. Un estuario, como decía la compañera, hasta 6 metros de profundidad en el mar, también es un humedal, ¿vale? Una playa también es un humedal. Un lago, una laguna, son humedales también.
Cuando tienes un agua calma se llama humedal léntico, de lento. Y el otro es un humedal lótico, cuando fluye más rápido. Entonces, ¿de qué nos sirve este gran paraguas, o sea, esta gran definición de humedales? Es que pone un enorme paraguas en lo que es la protección de los humedales, ¿vale? Y de ahí nace por el año 70, ¿sí? 78 por ahí, el convenio Ramsar. Y el convenio Ramsar es un convenio que viene a proteger los humedales a nivel internacional siempre y cuando tenga un nivel de importancia consumado. Por ejemplo, acá en Chile, los humedales, la mayoría de los humedales que están protegidos por el convenio Ramsar es porque tiene una función importante dentro de la cadena migratoria de aves, por ejemplo, ¿vale? Ya. Entonces, de esa manera, así como cada uno tiene un árbol, cada uno debería tener un humedal y generar protección sobre ello. Vamos a ver que los humedales en sí son indispensables para mantener el ciclo hidrológico en el planeta. Sin ellos, el ciclo hidrológico se corta. Entonces, lo que vamos a construir nosotros todos en el curso van a ser humedales artificiales, ¿vale? Pero una vez que construimos ese humedal artificial, ya empieza a generar su propia vida. Empieza a ser un humedal natural después. Hay algo que nosotros denominamos el mar blanco. Y el mar blanco es este que está acá. ¿No? Nosotros dependemos, nuestro ciclo hidrológico depende de cuántas nubes se puedan generar, ¿no? Y depende también de dónde nosotros podemos generar que esas nubes condensen. Entonces, el mar blanco es igualmente importante y tiene el contacto con el sol, contacto con el cielo y baja directamente para poder darnos agua a nosotros. Entonces, poder generar espacios donde poder traer nubes, traer agua hacia nuestro territorio y poder generar un potencial para que condense es una de las fortalezas que nosotros podemos tener. Y no es algo que se escape a lo macro, es algo que podemos hacer a través de lo que se conoce como la bomba biótica. Y esa bomba biótica es algo que yo les voy a mostrar en estos 2 días, que es generar el bosque para que el agua llegue, ¿no? Y con este mar blanco podemos asegurar, ¿no?, y preservar la vida en el territorio. Una de las funciones principales, siento yo, y con esto voy cerrando porque después vamos a ver mucha de esta presentación, estamos súper y bien acostumbrados a observar la belleza de la naturaleza, pero estamos poco acostumbrados nosotros a crear nuestra propia belleza para la naturaleza. Entonces, siento que una de las funciones principales que tenemos nosotros como, voy a llamarle permacultor o promotor de una cultura permanente, es generar espacios biogeneradores. Ser nosotros los cómplices en biogenerar espacios que sostengan y perduren la vida, ¿no? Así que esa es una de las razones principales por la cual siento que estamos acá y por la cual yo decidí también estar acá. El complementarnos, el juntarnos, el crear una fuerza grupal y sobre todo, acá no hay una sabiduría individual, hay una sabiduría colectiva. Y esa sabiduría colectiva nosotros somos corresponsables de poder generar y darle fuerza. Así que quiero empezar a dejar aquí una cuota de silencio por parte mía para darle preguntas a ustedes, dejándolos tranquilos que vamos a ver mucha materia el martes y el miércoles. Pero simplemente aquí quería dejarlos con... ¿Alguien sabe la etimología de la palabra inspiración? ¿No? La palabra inspiración viene de in spiritu, en el espíritu, ¿no? Cuando estás realmente aquí, la inspiración aflora realmente. Entonces los quiero dejar inspirados y entusiasmados para que estos 2 días podamos trabajar fuerte, darle duro en términos de lo que ustedes puedan dar, ¿no? Ustedes ponen sus propios límites y poder llegar a concretar un proyecto muy bonito que va a dar la felicidad a varios niños. Yo tengo una duda sobre la orina, se mezcla muchas veces también con la sangre de la menstruación. Sí. ¿Ahí también genera otra reacción en la tierra? ¿O también se hicieron esos estudios? Sí, y mira, eso la primera vez que lo escuché fue en una comunidad guaraní, una comunidad indígena, y las mapuches también lo tienen. Pero lo que hacen ellos cuando todas las mujeres están en su luna, que están muy alineadas con su luna, ellos hacen pagos a la tierra. Y ellos desde siempre han entregado su orina, o sea, su menstruación, cerca de ciertos árboles que ellos lo ocupan como ceremoniales.
Entonces excavan y lo ponen en la tierra. Entonces empecé a observar y empecé a preguntar a alguna gente, mujeres que yo sabía que podían tener este tipo de práctica y lo utilizan en su huerta continuamente. Con ciertos protocolos, obviamente, con una buena excavación, que ojalá composte un poco y luego ya plantar ahí. Bueno, nosotros, que se los voy a mostrar mañana igual, construimos un humedal de 10.000 metros cuadrados. Y cuando construimos un humedal desde cero, una vez que lo llenamos completamente con agua, que no hemos hecho el estudio biológico todavía, pero tú puedes ver al menos 3 variedades de ranas, y está lleno de ranas. Yo al puro conteo, no soy ornitólogo, pero me gustan mucho los pájaros, las aves, pude contar por lo menos 15 diferentes especies de aves, libélulas, pero por todos lados, hay ninfas, hay escarabajos de agua, caracoles de agua dulce, o sea, se empezó a llenar de vida de forma completa. Eso, y te lo voy a repasar quizá mañana, pero un ejemplo muy lindo fue en Chiloé. Como les decía, en Chiloé está habiendo mucha devastación de suelo, porque mucha gente también está apostando por el ganado, entonces el ganado necesita pradera y deforestar, o sea, mucho corte de árbol. Entonces las quebraditas que ya estaban siendo la fuente de agua para muchas poblaciones, primero esos suelos se estaban erosionando completamente al no haber árboles, el agua lluvia caía directamente en la tierra y erosionaba el suelo, entonces también perdiendo retención de agua. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un manejo de microcuenca y nos ganamos un proyecto de Corfo nacional que lo postuló el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente que está en Chiloé, y tomamos 11 hectáreas, hicimos el manejo de microcuenca con diferentes técnicas, zanjas de infiltración tipo curvas de nivel que se llaman, que es para hacer retención de agua en el paisaje. ¿Como plataforma? Se toman todas las curvas de nivel del paisaje y se van haciendo zanjitas de infiltración, que lo vamos a ver también con un lomito, y ahí se va plantando. Hicimos humedales, colocamos más humedales artificiales para que el agua contaminada que estuviese llegando por las casas, limpiarla y que llegue limpia a la vertiente. Se hizo plantación, como 2.000 árboles autóctonos, se plantaron también. Y con el tiempo se hizo abajo una boca toma donde poder parar el agua que viene de la quebrada, y se empezó a analizar el caudal. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, el caudal de la quebrada empezó a aumentar. ¿Ya? Entonces el manejo de la microcuenca fue exclusivamente pensado para darle mayor agua a la cuenca, y se está logrando. Entonces cuando digo que no es imposible trabajar a nivel macro, es porque ya hay ejemplos claros de que se puede hacer. Oye, ¿cuántos milímetros llueve allá donde está haciendo eso? Llueve en 2.500. Sí, por eso fue en tan corto plazo, pero cuando tú haces, de hecho en Portugal hay un ejemplo muy lindo, que ellos se demoraron 5 años en generar vertientes, pero en 5 años ya hay vertientes, porque ellos pueden encontrar más información en inglés, en su sigla en inglés es Water Retention Landscape, y ese sistema de retención de agua en el paisaje ha sido muy bien estudiado en Austria, y han podido recuperar agua generando vertientes solamente que el milímetro de agua que cayó se quede en tu terreno, ¿vale? Que no se vaya superficialmente hacia el río, sino que el terreno empiece a generar su propia reserva de agua hasta que en algún momento el mismo terreno desborde. No es correntía, ¿vale? Es un poco el concepto general. A ver, cuando nosotros hacemos la primera piscina natural, que lo vamos a ver mañana, se empieza inmediatamente a generar una biocapa verdecita, que es un biofilm en la membrana. Y eso a mucha gente no le gusta. Oye, pero ¿cómo hago para mantener limpia la membrana? Le digo, mire, usted lo que está viendo ahí es un indicador claro que su agua es capaz de sostener vida. Porque un agua clorada, un agua inerte, que es la que estamos acostumbrados a tomar, de hecho tenemos tantos problemas con nuestra microbiota porque no ingresamos microorganismos en nuestro cuerpo, que tenemos más microorganismos que células del cuerpo. Entonces, que tú puedas tener un agua capaz de sostener vida es la biocapa que se está formando. Y esa biocapa va a ser alimento y ahí empieza la cadena trófica. Empiezan los organismos unicelulares, a llegar micro, después macrofauna y así. Tú haces una piscina
natural, y a los 2 días ya se llenó de aves, se llenó de libélulas, se llenó de abejas. Sí. Eso te lo damos firmado. El cloro del agua tiene dos factores. Uno que es volátil. Entonces si tú lo dejas, tú estás pensando como para en tu casa, ¿no? Sí. O sea, todo el agua por regla, norma chilena, tiene que tener cloro. O sea, la cloran en las plantas de agua potable. En la planta, y no hay agua, por lo menos en los sistemas urbanos, que no tengan cloro, porque por norma tiene que tener cloro. Sí, sí. Mira, la forma más sencilla es, si tú vas a consumir agua potable, la almacenas en un bowl abierto, no tapado, y el cloro se va a volatilizar en pocas horas. Cuando tú hierves el agua, el cloro se volatiliza rapidísimo, con la temperatura. Y la otra es, si tú lo quieres para un sistema presurizado, para la llave, que ya salga clorada, es carbón activo. El carbón activo retiene cualquier orgánulo clorado. Y el carbón activo es simplemente, acá en Chile antes se hacía carbón activo con cáscara de nuez y cáscara de almendra. Y empezó a ser tan barato el con cáscara de coco, que se trae desde Brasil a Chile. Pero simplemente una fibra vegetal, elevada temperatura, con poco oxígeno, y eso hace que no se consuma todo, pero se carbonice y deje microporos al interior. Porque como es vegetal, y el vegetal se compone de lignina y celulosa, esas dos empiezan a evaporarse y se empiezan a generar microporos al interior. Y es tan poroso y que además tiene una carga eléctrica negativa. Entonces atrapa todas las cargas eléctricas positivas, los metales pesados, el cloro, y lo recibe y lo acumula ahí. ¿Vale? Entonces lo más fácil es con carbón activo. ¿Y activo por qué le llaman activo? Por esa capacidad de... Porque tú lo activaste con este control de alta temperatura con poco oxígeno. Y lo dejaste activado porque tiene electrostática. ¿Y el carbón vegetal para asado es un carbón activo? No, no es activo porque ese es sometido a baja temperatura. Son 600. Un buen carbón activo tiene 800, 900 grados. Tú lo puedes hacer en un horno de cerámica. Lo puedes hacer tú mismo. Y para que se hagan una idea, un gramo carbón activo tiene 1500 metros cuadrados de superficie. Un gramo de carbón activo tiene 1500 metros cuadrados de superficie. Eso va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Salgan ustedes de la Tierra, conviértanse en astronauta y ustedes vean la Tierra redondita. ¿Ustedes se pueden imaginar todo el relieve que tiene su interior, vista desde afuera? No, aquí pasa lo mismo. Tendríamos que ser muy chiquititos para ver todos los cerros y cosas, cráteres que tiene adentro. ¿Ya? Entonces, como tiene tanta superficie, absorbe, no con B larga, con D, absorbe, que es un proceso más electrostático, atrae por carga química, claro, por carga eléctrica. ¿Alguien aquí es pro represa? No centrales térmicas, no centrales a carbón, a gas, sino que hagamos represa. Yo preferiría represa antes que termoeléctrica. Ya. ¿Cómo? Bueno, en Chile hubo una disputa enorme con ese tema, porque en Chile éramos 70% hidroeléctricos y hoy en día somos 40% hidroeléctricos. Todo el resto es gas, petróleo, carbón, ¿no? Básicamente. Entonces, empezaron a haber estudios bien minuciosos sobre la represa. Cuando se represa algo, queda un bosque abajo, queda un montón de materia orgánica y en su proceso de descomposición puede generar tanto metano como una central térmica, ¿vale? Por la descomposición. Ahora, ¿qué pasa en un humedal? En un humedal, un lago, una laguna. ¿Por qué se genera tanto metano? Es porque hay un desequilibrio, porque ahí tú no llenaste nada, es algo que lleva miles de años ahí, ¿no? Entonces, si hay un desequilibrio de materia orgánica, va a haber generación de metano, porque el metano es la descomposición sin oxígeno de esa materia orgánica. Ahora, ¿cómo se generó ese desequilibrio? La mayoría de los lagos y lagunas son ideales, ¿no es cierto?, lugares de reposo para poder colocar todas nuestras casitas, ¿verdad? Y todos los baños, ¡fum!, y le metemos. Entonces, los lagos se saturan de materia orgánica. La materia orgánica en el suelo es maravillosa. La materia orgánica en el agua
es un contaminante. Y eso hay que saberlo. La materia orgánica en el agua cuando es un contaminante porque la materia orgánica necesita oxígeno para quedarse. ¿Y de dónde saca el oxígeno? Del oxígeno disuelto en el agua. Entonces, como se genera ese desequilibrio, le tiramos mucho nutriente al agua, abajo hay un montón de materia orgánica, no hay suficiente microbiota, se empieza a descomponer anaeróbicamente y empiezan a salir estas burbujas que es finalmente metano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas de bioremediación que se están haciendo en Chile? O sea, que se está postulando para hacer, el gobierno quiere hacerlo, es colocar humedales construidos en torno a los lagos, cosa para amortiguar, porque los humedales lo que hacen es cierran el ciclo biogeoquímico de los minerales, absorben, sacan mineral. De esa manera, el nutriente mineral no va a parar al lago. Tanto el seguimiento de las 6 viviendas sociales con los baños secos, ¿cómo lo están haciendo? ¿El seguimiento? Sí. Bueno, el seguimiento consiste en que hay que hacer una prueba al semestre de esos 3 parámetros que te dije yo con un laboratorio certificado. Eso es todo. Eso es todo. Y si anda bien, bueno, hay esa otra cosa, que la materia orgánica que sacamos de ahí, que es este compost, la Seremi Salud pidió no reutilizarlo todavía, sino que mandarlo al vertedero. Eso es como la única como piedra topa que tuvimos, pero dijimos, bueno, dale, vamos, sí, mejor que nada. Como no fue 3 minutos la respuesta, queda una última pregunta. Acá. Ya. Sí, Gustavo, sí. San Luis. Esto que preguntó la compañera, de si hay que analizarlo, es al principio. Después uno ya tiene un procedimiento y no está analizando constantemente. Claro, o sea, después de un año analizamos y de ahí ya es a voluntad del propietario. ¿Pero haría falta analizar la primera vez? ¿O con un procedimiento adecuado ya uno se asegura de que el baño funciona bien? No, yo sí o sí analizaría una vez al año. El primer año me refiero. Después ya quedo tranquilo. Sí. Es que el baño seco en sí, yo también lo veo que es como un animalito, ¿no? Es un animalito que también tiene su temperamento. Entonces cuando hace mucho frío no funciona bien, si le tiraste poca humedad no funciona bien. Entonces yo prefiero, si bien confío en el protocolo, me gusta el resultado final. Si no hay más preguntas, cerramos acá. Muchas gracias.